Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Pues aquí seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero Puertollano y también grabando para IMAX Televisión. Y hemos venido anunciando a todos ustedes toda esta mañana y en el día de ayer que hoy tendríamos la presencia de doña Ana Carmona Duque, que es portavoz del equipo de gobierno municipal y al mismo tiempo también es la segunda teniente de alcalde. Ana, buenos días. Buenos días. Me ha gustado, perdona que le diga, lo de Ana Carmona Duque, porque normalmente solamente decimos el primer apellido, es cierto, ¿no? Es cierto. Y está... Hombre, y también dices madre, afortunadamente. Claro, por eso me ha gustado. Bueno, pues será un placer decirte Carmona Duque, ¿verdad? Yo he citado a doña Ana porque creo que es importante, que ha pasado un año desde las últimas elecciones, ha pasado un año de legislatura y es conveniente hacer un balance, ¿verdad? Pues sí, yo creo que es muy importante sobre todo recordar, ¿no? Recordar de dónde venimos, recordar dónde vamos. Y como efectivamente usted decía, a últimos de mayo del 2019, con un respaldo mayoritario de la ciudadanía, ganamos las elecciones. El 15 de junio fue la toma de posesión y empezamos a trabajar este nuevo equipo de gobierno. Yo creo que en estos meses, si tuviera que utilizar un adjetivo para definir este trabajo, diría que ha sido intenso y apasionante. Hemos tenido, además, que gestionar una pandemia mundial, un tema que hemos hablado en alguna otra ocasión. La anterior vez que estuve aquí con usted estuvimos hablando precisamente de todo eso. Pero, en fin, incluso aunque esta situación que se produjo con el tema del virus ha sido intensa para todos, evidentemente los que hemos estado confinados en casa, también para los que gobernábamos, porque nunca se está preparado para una catástrofe, para gestionar una catástrofe de esta dimensión. Pero bueno, como le decía, si tuviera que definir con 3 líneas maestras este año de legislatura, por poner un poco de resumen, y por adornarlo, podría decir que ha habido trabajo en equipo, como le decía, un trabajo planificado, compacto del equipo de gobierno, y por solo dar un dato que nos pueda servir como punto de referencia, le podría decir que la alcaldesa ha tenido 558 reuniones en este año. Que son reuniones, ¿eh? Son reuniones. Reuniones para estudiar, para planificar, para aprobar. Reuniones con colectivos, reuniones internas, reuniones con otros partidos, reuniones con instituciones, es decir, con otras personas de otras instituciones. Es decir, ha habido una gran variedad de reuniones y de trabajo. Lo centro en la alcaldesa por ser el centro del poder dentro del ayuntamiento. Después, otra de las líneas que a mí me parece muy importante en este primer año de balance es el pacto con Izquierda Unida. El pacto con Izquierda Unida, que se hace al principio de la legislatura, pues ha aportado una estabilidad política y un rigor. Sí. Que quiero destacar. Y además quiero destacar personalmente el trabajo de los 2 concejales de Izquierda Unida, tanto de Jesús Manchón como de Natalia Fernández. Se han incorporado perfectamente en el equipo de gobierno, están trabajando mucho y bien y además están teniendo un compromiso y una dedicación envidiable. Y por otra parte, si tuviera que definir, como ya digo, esas 3 líneas maestras de este año de legislatura, diría que ha primado el acuerdo y el entendimiento con todos los sectores sociales en puertollano, empezando con la oposición. Que también por darle algún dato, podría decir que de los plenos que llevamos, pues ha habido 49 acuerdos alcanzados por unanimidad en los plenos. Esto es muchísimo, ¿no? Además, compartimos información y aplicamos la transparencia a nuestra gestión. Pero no solo con la oposición, sino entendimiento, acuerdo y diálogo con otras organizaciones, con asociaciones de la ciudad. Mire, dice la alcaldesa un mantra, Isabel Rodríguez, la alcaldesa, dice un mantra que repite constantemente y dice siempre diálogo, entendimiento y positividad. Y dais ejemplo de ello, Ana, porque yo creo que una de las cosas que se ha notado claramente es el talante
con el que el equipo de gobierno está tratando a la oposición. Información, quizá en otra época no fue así, pero ahora se nota una diferencia tremenda en el trato, y eso hasta yo he oído a gente de la oposición diciéndolo, que evidentemente las formas han cambiado radicalmente. Bueno, mire, a mí me gusta repetir una cuestión que creo que es importante. Un buen equipo de gobierno hace una mejor oposición, pero una mejor oposición hace un mejor equipo de gobierno, ¿no? Esto es lo de tanto monta tanto, ¿no? Sí. Bueno, pero es que es muy importante. Es muy importante porque al fin y al cabo esto es creerse que la democracia está representada no solamente por los que gobiernan, sino también por los otros grupos políticos que los ciudadanos han elegido en un determinado momento para que los representen. Es evidente que para hacer labor de oposición, para trabajar desde ese campo, necesitas información y necesitas tener pues los elementos suficientes como para poder opinar. En este sentido, es verdad que no que lo que le decía antes, aplicamos la información y la transparencia en el tema de la gestión, y de hecho mantenemos muchas reuniones, no solamente las que se ven de cara a la galería, sino muchas reuniones también privadas con la oposición, donde ellos piden información o donde nosotros recabamos información también a ellos o preguntamos también a ellos, bueno, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece lo otro? Beneficiando a Puerto Llano, porque de sin eso duda, se trata. Sin duda. Es trabajar por Puerto Llano, ¿no? Usted seguro que nos ha escuchado muchas veces también a la alcaldesa, repite constantemente, construir la ciudad. No la construye solamente el equipo de gobierno. Construir una ciudad, hacer una ciudad, pensar en el mañana de Puerto Llano, pensar en el futuro de Puerto Llano, evidentemente es una construcción entre todos, y es una lucha de todos juntos podemos conseguir muchísimo más. El año 19 hubo acuerdos importantes, pero llegó luego el 20, ¿no? Y el 20 ya, siguiendo con los acuerdos, pero ya trastocó toda la pandemia. Bueno, la pandemia ha sido brutal. Fíjese que en estos 12 meses que llevamos gobernando, pues tuvimos 2 meses de verano en el año 2019. Digo, los meses de verano, sabe usted que se ralentiza un poquito más la administración y tal. Y luego, pues estos 3 o 4 meses de pandemia. Es decir, que realmente ha habido poco tiempo de gestión propiamente dicha. La pandemia se llevó absolutamente todo por delante, incluido, que ya lo hemos hablado en alguna en alguna otra ocasión, quiero decir, el tema de que hemos tenido que reorganizar, reelaborar el tema de los presupuestos. Los habíamos aprobado a primero de año, esto también lo quiero destacar como un hito en este primer año de gestión, lo aprobamos al principio de año, y el COVID se ha llevado por delante un poco todo esto. Hemos tenido que recortar en determinadas partidas para llevarlos a otras. Pero en fin, en cualquiera de los casos estoy segura. En ese aspecto, Ana, ¿el equipo de gobierno prevé presentar unos nuevos presupuestos? Bueno, no, unos nuevos presupuestos no. Es decir, lo que sí que estamos pensando y se está trabajando en ello es en reelaborarlos, es decir, en revisarlos, en replanificarlos, ¿no? Entonces, en esto sí es evidente, porque las prioridades han cambiado en un determinado momento, y han cambiado porque las circunstancias han cambiado, y entonces pues hay que ser flexible para este tipo de cuestiones. Como le decía y me señalaba usted, había en el 2019, o lo que llevamos también del 20, había habido algunas cuestiones que habían sido importantes de gestionar, y una, por ejemplo, fue el Pacto Integral del Agua. Si se acuerda, es un tema que estaba ahí atascado y tal, y al final también el equipo de gobierno desatascó esta cuestión. Otra de las cuestiones también que abordamos y que estamos abordando es elaborar una RPT, que es una relación de puestos de trabajo con el personal del ayuntamiento para los empleados públicos, porque queremos hacer un ayuntamiento más moderno, más eficiente y más eficaz, y la última revisión que teníamos estaba muy anticuada. Le decía lo que comentábamos antes, lo del presupuesto del 2020, que lo habíamos aprobado, la remodelación del paseo, que si quiere hacemos algún otro hincapié en él, el tema de EDUSI, el programa de EDUSI, la accesibilidad del auditorio y el contrato de la zona azul y el pliego de limpieza viaria. Sin duda, hemos
estamos trabajando en muchas líneas importantes para la ciudad, pero sin duda la más importante, en la que la alcaldesa pone horas y horas y horas de trabajo, es la captación de inversores. Este tema es prioritario para el equipo de gobierno. De hecho, sabe usted que la semana pasada hubo una reunión de Fundescop precisamente en este sentido, ¿no? Donde se hablaba de un acuerdo local para la recuperación económica. Me paro aquí por si me quiere hacer algún... No, creo que es muy interesante y yo prefiero que vayamos relatando la sucesión de hechos, ¿no? Pero ese tema es muy, muy concreto y muy especial, dado que evidentemente Puerto Llano está necesitado de que vengan empresas, ¿no? Efectivamente, bueno, yo le decía que la alcaldesa trabaja incansablemente en este tema. Reactivar la ciudad para reactivar la ciudad era necesario el consenso, y este es el primer... ¿Se acuerda cuando le hablaba yo de los hitos? Que para nosotros era muy importante, y el tema del diálogo, del acuerdo y tal. Entonces, en este sentido, la semana pasada se reunió Fundescop, donde están implicados pues todos los integrantes del tema de la ciudad, los partidos políticos, las federaciones empresariales, exactamente y tal, ¿no? Entonces se llevaron a determinados acuerdos. Porque la promoción económica es muy importante para el tema de la ciudad, es decir, captar inversores, generar empleo, dinamizar la economía. Proyectar la ciudad al exterior para que sepan lo bueno y lo maravilloso que se vive en esta ciudad. Exactamente, ¿no? De hecho, ha habido también hace poco, estuvimos en un foro de inversión INVEX, que creo que estaban ustedes también retransmitiéndolo, así es. Y estuvo la alcaldesa hablando de las potencialidades que tiene nuestra ciudad. Luego, fíjese usted, que lo comentábamos también antes, luego llega algún tuit de algún grupo y fastidia un poco toda la... Bueno, pues tú sabes, Ana, que realmente hay grupos y personajes que buscan la cizaña constantemente y buscan la bronca constantemente. Con eso hay que contar, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es lo que tiene, ¿no? Es lo que tienen las políticas fascistas, ¿no? Que al final atropellan absolutamente todo, incluido a los seres humanos, ¿no? Esto lo de la supremacía de la raza blanca, ¿no? Yo creo que estas cosas hacen mucho daño también, el tema de la ciudad, ¿no? Claro, porque parece que somos una ciudad sin ley, y no es cierto, ¿no? Yo entrevistaba la semana pasada al jefe de la policía local de Puerto Llano y decía que es una de las más seguras, ciudades más seguras que hay en España, ¿no? Y lo corroboraba con los datos, ¿no? Con lo cual tampoco podemos extrapolar las cosas. Claro, de hecho, fíjese que el índice de delitos en Puerto Llano, en comparación con la población, es bastante más inferior que en otros, pero además en 1,3%. Otra cosa es la percepción que podamos tener. Y la percepción, además, se puede magnificar con tuits de este calibre, ¿no? El mensaje que lanza a las redes Jesús Caballero Buendía es muy positivo, diciendo, cuidado, que en fin, esto es un hecho puntual, pero que evidentemente en otras ciudades, y no por eso somos mejores, también sucede. No es Puerto Llano la única que tiene ese tipo de historias en un momento concreto, ¿no? Pero la seguridad está ahí. Yo creo que es lo que hay que positivar, ¿no? Lo que hay que positivar es lo positivo de que la Guardia Civil, la Policía Nacional hace su trabajo y y lo hace bien, además, para que la ciudad siga estando segura, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que tenemos que positivar en un determinado momento y felicitar, además, que ese trabajo de las fuerzas de seguridad funcione para lo que están, que es para la seguridad, como decía, del tema de la ciudad. Bueno, pues como estábamos diciendo, es verdad que el tema de la promoción económica para el equipo de gobierno se convierte en una prioridad durante todo este tiempo. Desgraciadamente, volvemos a decir, un poco interrumpido con el tema del COVID, pero hemos dado muchos pasos adelante para que este tema se convierta en el eje fundamental de toda la legislatura, no solamente en este primer año. Tan es así que fíjese que yo también, otra vez que estuve aquí hablando con usted, hablábamos de los festejos como elemento de motor económico, ¿no? Efectivamente, y esto es muy importante, es decir, el equipo de gobierno tiene la línea, quiere trabajar en la línea de que todo lo que esté relacionado con cultura, con festejos, con educación, es promoción económica, y ese es un dato, yo creo que muy... De hecho, la noticia de estos días, Adolfo
Paco Muñiz la contaba ayer, ¿no? Cómo pues, se va a reestructurar, se van a hacer obras en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, que ya son 25 años los que cumple desde que se inauguró y que estaba necesitado evidentemente de esas obras. Además, quiero hacer notar que en la gala de Más Televisión del mes de noviembre pasado, en ese auditorio, Juan Ramón Amores le pide a la alcaldesa que pueda hacer algo para que pueda subir las personas que tienen cierta anomalía al escenario, ¿no? Y la alcaldesa ha cumplido, fíjate, va a hacer esas obras para que no tenga ninguna persona con minusvalía problemas para subir al escenario. Exactamente, la remodelación del auditorio era necesaria después de tantos años. Creo que ayer el concejal de Cultura daba un dato muy importante, y es que han pasado más de 1,5 millones de personas por el tema del auditorio. Que se dicen pronto, ¿eh? Que se dicen pronto, efectivamente. Entonces es muy importante, era importante aprovechar el parón que nos había dado el COVID para reiniciar estas obras. Por tanto, es lo que estamos haciendo. Va a ser una inversión importante para el auditorio. Estamos hablando de 419.000 euros de inversión, que realmente el auditorio lo necesitaba. La verdad es que lo necesitaba. Sí, además es que en el tema del tema de las cubiertas, en el tema de iluminación, es decir, el tema, lo que usted decía, efectivamente, el acceso de cualquier ciudadano al escenario. Por tanto, sí que va a ser una remodelación integral que creo que nos va a beneficiar a todos. Y otro vuelco importante será esa remodelación del Paseo San Gregorio, de la zona centro de Puerto Llano, ¿verdad? Efectivamente, este va a ser también un tema muy importante. A ver, a mí me gustaría hacer aquí un pequeño inciso. El tema del bosque, el tema del solado estaba mal, pero además está mal también lo que es el parking. Tenemos un parking en el centro de la ciudad, pues que no está bien, de tal forma que tenemos 600 plazas de vehículos y que no se utiliza como se debería. Prácticamente vacío. Como se debería utilizar. Por tanto, esto sí que era un tema importante. Fíjese que está hecho desde el año 1987. Entonces era necesario actuar en este sentido. Y en este sentido, pues la alcaldesa ha hecho una gestión muy positiva y ha conseguido otras administraciones ni más ni menos que la cifra de 4,8 millones de euros para abordar esto. Lo presentaba el otro día como en un acto muy bonito, además, en el pleno paseo. En el pleno paseo, efectivamente, a través de un concurso de ideas que ahora se llama de diálogo competitivo, donde además va a haber una implicación, quiere que haya una implicación de la ciudadanía, que opinemos cómo podemos hacer un paseo. Ahí, Ana, nosotros hemos recibido alguna que otra comunicación y llamada de oyentes que nos muestran y dicen, bueno, si presentarse a ese concurso de ideas y tiene el premio, el que lo merezca, de 8.000 euros, van a presentarse profesionales, empresas profesionales, y aquellas personas que no tienen conocimientos, solo tienen ideas, pero no tienen conocimientos de cómo presentar un proyecto, pues no va a tener acceso. Bueno, no, pero a ver, es que esto así no es exactamente. A ver, el diálogo competitivo lo que hace es que se presenten profesionales, naturalmente. De hecho, si se da cuenta usted, lo que había eran 3 premios. Y el primer premio lo que tendrá será el redactor y el director de la obra, que es decir, que estamos hablando de profesionales. Ahora bien, claro, cuando ya tengamos ese proyecto seleccionado, lo que sí que lo abriremos es a la participación ciudadana. Es decir, imagínese que alguien dice, pues, que el arquitecto dice, pues, que se quite una fuente, vamos a suponer, ¿no? Y después la ciudadanía o todos consideramos que esa fuente se tiene que quedar. Es decir, cuando hablamos de la participación, no hablamos de... Ahora está bien explicado. Claro, no hablamos de que, ¿sabe? Lo que quiere decir, los diseños los tienen que hacer los profesionales. Claro. Después nosotros, es como cuando hacemos una obra en nuestra casa. Quiero decir, le decimos a un arquitecto, mira, queremos hacer esto. Me gustaría que la cocina tuviera esta ventana y no sé qué. Exactamente. Y él te dice si es claro, posible, y te dice, ¿no? mire usted, aquí no se puede abrir una ventana, aquí no se puede abrir la ventana por no sé qué. Pero ahora está bien explicado. Este es el quid de la cuestión. Porque ahí habrá participación. La gente no lo entendió así. Claro, no, ahí habrá participación. La participación será cuando esté el proyecto. Entonces, ahí podremos modificar, siempre que sea posible, cosas del proyecto, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la participación ciudadana. ¿En ese proyecto va incluido también la calle ancha?
No, ese proyecto no va incluido la calle ancha. La calle ancha va en el proyecto EDUSI, que se abordará también posteriormente por una cuestión de tráfico y de movilidad. Lo que la alcaldesa sí que había dicho cuando presentó el tema del paseo era que la parte, o sea, lo que es la Virgen de Gracia hasta que llega a la calle ancha, ahí, como sí también es calle ancha, quizás se podría abordar con algún tema de actuación del EDUSI. Pero no, la calle ancha ahora mismo vamos a arreglar primero una cosa y luego y luego lo otro, por partes, ¿no? Y por partes, como tiene que ser, ¿no? ¿Qué otro proyecto importante tenemos en el tintero, Ana? Bueno, uno de los temas más importantes que tenemos también en el tintero, sobre el que hemos estado trabajando y estamos trabajando mucho, es el proyecto EDUSI. El proyecto EDUSI es un proyecto europeo del que hemos hablado ya también en varias ocasiones, que son 12 millones de euros. De esos 12 millones de euros, la comunidad, o sea, la Unión Europea nos da el 80% y el 20% pone el ayuntamiento. Ahí van líneas de actuación, por poner algunas, va la calle ancha, por poner otra actuación, va todo lo que es la digitalización del tema del ayuntamiento, con plataformas de participación ciudadana y todo lo que conlleva las nuevas tecnologías del acercamiento de la gente hacia las administraciones públicas. Por poner otro ejemplo, va toda la zona de promoción del comercio en la ciudad. Por poner otro ejemplo, va también temas de zonas verdes, en actuaciones en determinados barrios. Creemos que puede suponer una inversión muy importante y fíjese que yo hablaba antes de la promoción económica, pero en estos momentos la inversión pública es muy importante en las ciudades, en la nuestra evidentemente, pero también en otras. Es decir, necesitamos que haya esa inversión pública para que haya un dinamismo también económico en la ciudad. Por tanto, creemos que es un proyecto que estamos muy ilusionados y estamos trabajando además mucho en él. Y otra de las cuestiones sobre las que estamos trabajando son dos cuestiones que también nos encontramos en lo alto de la mesa cuando llegamos. Una es la zona azul, es decir, estamos trabajando en los pliegos del tema de la zona azul, y otra, estamos trabajando en el tema de limpieza. Ya sabe que lo hemos comentado alguna vez, incluso en algún pleno, lo hemos tocado y tal, y en esto también estamos trabajando. Es decir, estamos trabajando en la ciudad del mañana, en el Puerto Llano del futuro. Y muy importante que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano está ofreciendo siempre diálogo constantemente, y además sería de desear que la oposición sepa en qué momento estamos históricamente para que se una y todos los políticos de esta ciudad vayan en la misma dirección. Bueno, yo en ese sentido, la verdad es que no tenemos nada que objetar. Es decir, sí que es verdad que nosotros, ya le decía antes, que ofrecemos diálogo, pero también la oposición nos ofrece diálogo, ¿no? Entonces, este buen entendimiento dentro de que somos adversarios políticos, sí, naturalmente, bueno, y que ¿no? Siempre hay alguna que otra cosita, ¿no? Porque claro, bueno, somos adversarios destacar. Políticos, quiere decir que esta es la realidad, es el juego político, no hay más. Pero dentro de tal, sí que es verdad que hay una cierta concordia de cada uno saber dónde está y de saber y reconocer, como usted decía antes, a nosotros también nos lo dicen, que evidentemente pues el talante es distinto y que ellos también pues trabajan a gusto también con nosotros. En este primer año de legislatura, si tuviéramos que poner una nota, Ana, ¿qué nota pondríamos? Ya sé que es difícil siendo uno el profesor que se califique a sí mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo puedo decir un número. Bueno, yo sí, pero mire usted, efectivamente, cuando uno está implicado en las cosas, uno no se va a suspender. Entonces yo creo que me daría un 8. Creo que podríamos ponerlo en un notable. Y yo creo que además no voy a por la matrícula de honor y el sobresaliente porque la pandemia nos ha parado un poco, haya frenado el impulso que llevaba el equipo de gobierno. Por tanto, pues un 8. Ya sabes que cuando uno es buen estudiante tiene que ir a por el 10 para luego quedarse en el 8, porque si uno va por el 8 se queda en el 6. Sin duda, pero sí que le puedo asegurar, y lo repito mucho, y es verdad que trabajamos muchísimo, y ese trabajo tiene que dar resultados, no puede ser de otra manera. Es con la comparación que usted me decía del tema de estudiantes, evidentemente cuando estudias un 5 te puedes sacar, sí, pero evidentemente vas a por más. Vas a por el 10. Exactamente. Luego las cosas son las que Exactamente. Son. Entonces le puedo asegurar que hay un trabajo intenso y muy comprometido del equipo de gobierno en este primer año y en estos 3 años que nos queda de legislatura. Pues doña Ana Carmona Duque, es un placer como siempre.